La cadera en el recién nacido no está aún osificada. Está compuesta fundamentalmente por cartílago. Con el paso de los meses, esta se va formando y en ella la cabeza del fémur debe encajar perfectamente en la pelvis. De displasia de cadera en los niños hablaremos hoy en Saludarte. No conocíamos específicamente lo que era la displasia de cadera. El arnés tenía que tenerlo puesto perenne, nada más que a la hora de bañarse, nada más, hasta para dormir y todo. Doctor, ¿qué son las displasias de cadera en los niños? Primero tenemos que hacer una breve reseña de qué es lo que compone la cadera. Vamos a hablar de la porción proximal del fémur, recubierta de cartílago, el acetábulo, que es donde se articula la cabeza del fémur, más la cápsula articular. Esos son los tres elementos que nos hablan del lugar exacto donde se desarrolla la displasia de la cadera. O sea, denota trastornos en la formación de la región articular. En el consultorio, el pediatra, cuando la atiende cada 15 días, le vio que una de las rosquitas del muslito no coincidía con la otra y entonces quería descartar algo que tuviera en la cadera, y nos remitió para el ortopédico. Bueno, nosotros fuimos a la consulta al tercer mes y entonces la doctora amiga de la familia, en su chequeo habitual, se dio cuenta que los plieguecitos de los muslitos no coincidían y entonces ella nos remitió para el ortopédico. ¿Cuáles son las causas de la displasia de cadera en los bebés? Las causas de la displasia de cadera en los bebés son multifactoriales y hay muchas teorías, aunque no existe un consenso universal, pero se aceptan causas mecánicas, se aceptan causas genéticas con predisposición familiar, se aceptan causas teratogénicas, que no es más que una acción negativa dentro del útero en cuanto al desarrollo del embrión. Se aceptan causas ambientales postnatales. Estas son las causas principales que se invocan en estos casos. Por ejemplo, un niño primogénito, la madre tiene una pared abdominal muy fuerte, esto provocaría trastornos en la laxitud de los ligamentos y provocaría este tipo de movimiento inadecuado de la cabeza del fémur dentro del acetábulo. En cuanto a las causas teratogénicas, esto sí lleva ya una atención más especializada, porque las causas teratogénicas tenemos el factor negativo que nos retrasamos en cuanto al tratamiento, porque ya el niño desde el momento en que nace con los trastornos propios de la displasia de cadera. La causa prenatal lleva una especial atención en cuanto al seguimiento de la displasia de cadera. El ortopédico nos mandó a hacer plaquita, le hicieron plaquita en el policlínico y cuando la vio sí tenía un ligero como que desgaste, ¿ves? Al momento que él hizo ultrasonido, él nos recomendó que le podíamos poner un yeso fijo y también nos dio la posibilidad de o el yeso o mandar a hacerle un arnés. Y entonces, bueno, nosotros optamos por hacer el arnés. Otras causas son las causas ambientales. Está descrito que en algunas poblaciones que tienen costumbres de proteger al niño del frío, los envuelven en una posición de extensión y aducción de la cadera. Esta posición de extensión y aducción de la cadera ha demostrado que es negativa a la hora del seguimiento de la cadera. También en los niños navajos se ha demostrado que esas costumbres provocan dificultades y provocan cierto grado de laxitud de los ligamentos y la cápsula articular. Esto a su vez trae las deformidades estas en el posparto. Desde que nacen tienen un periodo que en muy corto tiempo se van desarrollando sus huesos, su cerebro. ¿Cómo podemos sospechar que un niño pequeño tiene esta afectación y cuáles son los síntomas? Lo primero y más favorable que nos ocurre es que nuestros pediatras están entrenados en el pesquisaje y el seguimiento de estos niños con displasia de cadera. Inmediatamente que ellos ven algún tipo de anomalía o trastorno local, nos lo envían a la consulta. Cuando el niño nos llega a la consulta, el principal signo que ellos notan es la asimetría de los pliegues glúteos. ¿Qué es la asimetría de los pliegues glúteos? La región glútea, los muslos y la región perineal tienen algunos pliegues que se presentan diferente a lo normal. O sea, que el pliegue glúteo de la región afectada aparece más alto que el de la cadera normal. La región de los muslos aparece con pliegues accesorios, que usted va a ver si en uno hay dos, en el otro hay tres. Si en uno hay uno, en el otro hay dos. O sea, que no son unísonos los pliegues. En la región
delantera. Usted le aparece que la región escrotal en el varón y la vulva en el niño no son simétricos los pliegues tampoco. El pliegue inguinal está más alto en la parte afectada que en el otro. La región lateral de la cadera, que se llama el trocante mayor, que es el más prominente, usted lo va a ver que está más alto que en el normal. Esos son los elementos físicos que no son muy abundantes, pero cuando usted lo maneja con sabiduría, logra sacar bastante provecho favorable para el niño. Otro elemento importante es que cuando usted palpa la cabeza del fémur, que está en la vecindad de la arteria femoral, va a ver que no hay cabeza vecina al latido de la femoral. Esos son los elementos físicos que más o menos usted maneja. Otra cosa muy importante y que no se nos puede olvidar es tratar de flexionar la cadera a 90 grados y darle abducción a ambas caderas, o sea, abrirle las piernas al niño. Cuando hay una limitación en la abducción de las caderas, es un signo importantísimo a la hora de hacer un diagnóstico clínico en la displasia de cadera. El diagnóstico clínico es el más importante en la displasia de cadera. La clínica es la que nos da una pauta y un diagnóstico precoz en cuanto a la displasia de cadera. Le puso un cojincito, y más o menos estuvo como 3 meses con este cojincito. Ya se vio en la placa reciente que corrigió el problemita que tenía. Todos los días había que ponerle arnés, todos los días, nada más que a la hora de bañarse la única hora de quitárselo, porque dice que las caderas abiertas era bueno para eso, porque así se le iba, como iba a través que iba creciendo, los huesos se le iban cerrando, y entonces tenía, o sea, para curar la displasia tenía que tener las piernitas abiertas. Cuando tenemos la sospecha clínica de una displasia de cadera, indicamos algunos tipos de exámenes complementarios. En este caso son diagnósticos por imágenes. En cuanto a las imágenes que tenemos en nuestro arsenal, tenemos los rayos X simples y tenemos el estudio ultrasonográfico. Los rayos X simples tienen su importancia a la hora de hacer un diagnóstico, pero tenemos la dificultad que en ocasiones nos dan falsos positivos y pueden confundir el diagnóstico en este caso. Es más seguro hacer un ultrasonido de la región de la cadera. ¿Por qué? Porque la pelvis y la región de la cadera del niño en los primeros meses de vida no está osificada. Y las relaciones anatómicas se pierden porque usted simplemente con un examen radiológico donde no tiene una referencia ósea es muy difícil de realizar. No quiere decir que el diagnóstico sea nulo, porque tenemos algunos trazos y vistas y posiciones en las cuales podemos decir aquí hay una displasia de cadera o la sospechamos al menos, pero el ultrasonido es más seguro. Otros elementos que se pueden valorar también a la hora de hacer un diagnóstico de la displasia de cadera son la tomografía ya computarizada y la resonancia magnética nuclear. Esos estudios llevan un poquito de requisitos diferentes, son más distantes a la hora de aplicárselo al niño y no se aplican en todos los casos, pero sí el ultrasonido y el rayo X sí son constantes a la hora de hacer un diagnóstico. Nosotros, por supuesto, nos preocupamos, pero bueno, él nos explicó que con el uso del cojín de Fresca se corregía este problemita. Lo que podía pasar era que en un futuro la niña podía cojear de un piecito, pero no, ya después que usamos este cojín, ya se vio su mejoría y la efectividad del cojín de Fresca. El médico empezó a revisarla mensualmente y bueno, eso le fue rectificando la caderita. Teniendo la reducción de la cabeza femoral dentro de su acetábulo, pondríamos tratamientos a base de ortesis, aparatos, férulas, que el objetivo de esta férula es principalmente lograr una flexión de la cadera y una abducción, o sea, que la cadera se mantenga en una posición de abducción y la cabeza a su vez sea el estímulo que tanto ansiamos que sea mantenido. Logramos este estímulo, logramos con los aparatos. Ahí tenemos el cojín de Fresca, el arnés de Pauling, férulas de abducción. O sea que el objetivo primordial en este caso es que las piernas del niño se mantengan abiertas para lograr una reducción de la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Y vamos a lograr este estímulo biológico deseado. Me hicieron todo lo que pudieron para que yo pudiera estar bien. No me duele la cadera y camino bien. En la mayoría de los casos, estas situaciones suelen resolverse en pocos meses. Generalmente el tratamiento conservador con una reducción adecuada
una reducción y una mantención de la reducción en las caderas luxadas, resuelve en un 95% y quizás más los problemas de luxación congénita de la cadera. Claro está que hay algunos tipos de luxaciones, como yo decía inicialmente, las luxaciones de tipo teratológicas, donde hay luxaciones que el niño nace con algunas modificaciones óseas que ya son muy difíciles de resolver si ya eso llevan otro tipo de tratamiento. Pero generalmente, por suerte, nosotros con el entrenamiento que tienen nuestros pediatras y con la experiencia que hay, hemos logrado reducir al mínimo las complicaciones en cuanto al resultado en el tratamiento de las displasias de cadera. ¿Y cuándo estas afectaciones requieren de cirugía? Bueno, ya son casos muy puntuales lo que hay que pasar a un segundo tratamiento, en este caso un tratamiento quirúrgico. Porque el tratamiento quirúrgico es un tratamiento que ya lleva cierto grado de complicaciones en cuanto a la laboriosidad del trabajo quirúrgico. Son operaciones que van desde simple estenotomía hasta extensas osteotomía o trabajo sobre el hueso. Ya esto es un pronóstico más reservado. Un pronóstico reservado porque el trabajo quirúrgico como tal es extenso y hay que trabajar sobre la anatomía del hueso que está afectado en este caso. La mayoría de los tratamientos en estos casos son paliativos y el pronóstico no podemos decir como el tratamiento conservador que el pronóstico es favorable. O sea que sería una conducta expectativa en cuanto a las lesiones como tal que tiene el acetábulo, la cabeza y las deformidades de partes blandas como los ligamentos redondos, la elongación de la cápsula articular. Todos estos elementos tienen que ser reformados a través de un proceder quirúrgico como medida paliativa en las complicaciones que en este caso no pudo ser tratado el niño inicialmente, pero no es la generalidad. La generalidad es que el niño resuelva con un tratamiento conservador. Las cosas a tiempo tienen solución. Gracias a la doctora se dio cuenta rápido, pudimos rectificarle a la niña el problema de las caderas y gracias a eso actualmente ya no padece ningún problema. Como hicimos con Amaya, que la llevamos y enseguida ya le pusieron el cojincito y resolvió. ¿La fisioterapia y la rehabilitación son importantes para la recuperación de estos pacientes? Aunque no sea el factor inicial en el tratamiento, sí lo podemos utilizar o debemos utilizarlo para reintegrar al niño en la sociedad. Aquellos grupos musculares que fueron por una causa u otra, por las causas conservadoras, por la necesidad de colocar un yeso, por la necesidad de operar, esos grupos musculares en ocasiones se atrofian. Y entonces ahí es donde empieza a hacer su labor positiva de reintegro a la sociedad, la fisioterapia. Por eso es que tenemos que es un factor que lo dejamos para el final, pero sí es importante también que la fisioterapia trabaje en la buena evolución de la recuperación del niño con displasia de cadera. Los pediatras revisarán a tu bebé buscando signos de displasia de cadera desde los primeros días de nacido y durante todas las consultas del niño sano. Si la displasia se diagnostica en la primera infancia con un dispositivo de inmovilización blando indicado por tu ortopédico, será suficiente para corregir el problema. Sin embargo, es muy importante cumplir a cabalidad lo indicado por tu especialista para garantizar la recuperación del niño. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.